Libro José, un líder excepcional. Capítulo 13. El líder y la administración en tiempos de crisis. Hace unos años me encontraba visitando la ciudad de Nueva York cuando conocí a un anciano llamado Roberto, que tenía una tienda de comestibles y que era latinoamericano. Este señor llevaba más de 3 décadas residiendo en los Estados Unidos. Al llegar a la Gran Manzana, le pareció conveniente residir y trabajar en un área donde pudiera tener contacto con sus compueblanos por la limitación del idioma, así como por la incapacidad de desenvolverse en una ciudad tan grande y complicada para una persona proveniente del campo. Estando allí, fue a trabajar a una tienda de comestibles propiedad de una persona conocida, oficio que desempeñó durante varios años, hasta que un día se le presentó la oportunidad de comprar su propio negocio y establecerse como propietario de otra tienda cerca del entorno donde trabajaba. Cuenta que la gente de la comunidad lo contactaba con la finalidad de apoyar los famosos desfiles de su país, petición a la que accedió. Fue así como se hizo responsable de financiar la carroza de su ciudad natal. Para dicho evento iban a una de las tiendas más caras de la zona y alquilaba un fino smoking con la intención de lucirlo en dicha ocasión. Su vida transcurría entre su negocio, los desfiles, las fiestas de todos los artistas que llegaban a la ciudad y el consumo de alcohol. Casi siempre era él quien pagaba los tragos de ron y cerveza que los demás consumían. Creía que se estaba llevando el mundo por delante, cuando por el contrario el mundo se lo estaba llevando a él y no se daba cuenta. El negocio comenzó a decaer debido a que los productos escaseaban en las estanterías por falta de recursos para abastecerlas de mercancía, y los clientes preferían ir a otro lugar a comprar los productos que necesitaban. Cuando los amigos de parranda se dieron cuenta de que ya el tiempo de bonanza se había terminado, comenzaron a desaparecer de su vida. No había pasado mucho tiempo cuando se vio en la necesidad de vender el negocio porque ya no lo podía sostener. Por el negocio recibió unos $120,000 en efectivo. Se compró una caja fuerte, colocó todo el dinero en ella y la guardó en la casa de un amigo. Debido a su avanzada edad, le resultó difícil conseguir trabajo rápidamente y comenzó a retirar del dinero de la caja fuerte para pagar la renta, cubrir los servicios básicos y comprar alimentos. Iba a retirar dinero hasta 2 veces por semana. Más tarde consiguió un trabajo que no le alcanzaba para pagar todos sus gastos, lo que lo obligaba a seguir dependiendo de sus ahorros. Descuidó a su familia y casi ni lo llamaba para saber de ellos. Su esposa enfermó. Dicen que como resultado del abandono y en poco tiempo falleció, dejando a sus 2 hijas desamparadas. Roberto se buscó otra mujer mientras su esposa aún vivía, que le ayudó a gastar los pocos ahorros que le quedaban, y luego lo abandonó. Como resultado, sus hijas, a quienes logró llevar a vivir con él, no le dirigían la palabra porque lo consideraban culpable de la muerte de su madre. Al final, la hija mayor abandonó la casa y se fue a vivir con uno de sus parientes, mientras que la menor hacía caso omiso a sus indicaciones. Historias como estas se repiten a diario. La gente cree que todo seguirá siempre igual, pero la realidad es que no hay garantía de nada y el dinero mal administrado se puede acabar muy pronto. ¿Cómo administrar el dinero en tiempos de crisis? Una crisis económica es un periodo en el cual la economía presenta dificultades durante un tiempo prolongado, que se puede reflejar en una caída considerable del comercio, la producción, los servicios y los niveles de empleo. Una crisis puede ocasionar el cierre temporal o definitivo de empresas y por consiguiente afectar la economía. Ahora bien, ¿cómo debemos administrar el dinero en tiempos de crisis? Creo que la mejor respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en la forma como administramos en tiempos de abundancia. No es tan difícil administrar cuando todo sale bien, pero los grandes administradores son aquellos que pueden demostrar su capacidad administrativa en tiempos de crisis económica. Un buen administrador es aquel que logra sobrevivir en tiempos difíciles por su capacidad gerencial en todas las etapas de la institución. Mientras los demás agricultores egipcios tal vez estaban festejando la abundante cosecha y derrochando, José estaba recogiendo todo cuanto podía y llenando almacenes con su gente.
Resulta peligroso cuando una empresa tiene que comenzar a buscar fuentes de financiamiento ante el primer asomo de una crisis o tiene que despedir empleados con una primera caída de los ingresos. Nadie se sentiría seguro en una institución tal. Lamentablemente, un gran número de instituciones están dirigidas por personas incapaces. Cuando comenzó la crisis causada por la enfermedad del COVID-19 a principios del 2020, muchas empresas se vieron en la obligación de despedir empleados porque algunas cerraron sus puertas y otras trabajaron con un personal limitado. Algunos gobiernos ofrecieron estímulos y préstamos a una baja tasa de intereses para evitar el colapso total del sistema productivo nacional. Lo sorprendente fue que ante el primer asomo de la crisis hubo instituciones que no tenían ni siquiera para pagar un mes de salario a sus empleados y se vieron en la necesidad de endeudarse. Reserva para los momentos de crisis. Crear reservas para los momentos de crisis debe estar entre las prioridades de los líderes. Un administrador inteligente y sabio tiene el debido conocimiento sobre los tiempos de las vacas flacas que pueden llegar de la noche a la mañana. Son muchos los factores que se pueden dar para que esto ocurra. Cuando era pequeño, mi abuela tenía un negocio de hacer dulces y unos panes pequeños de yuca que eran muy apreciados por los niños de la comunidad y la escuela. Aquel pequeño negocio iba bien hasta que un día la vecina Juanita decidió vender lo mismo que ella. Esto supuso un 50% menos en las ventas de mi abuela, porque le quitó una buena cantidad de clientes. Recuerdo que le comenté a mi abuela que consideraba que no era justo lo que su vecina le había hecho, a lo que me respondió que el sol salía para todos. Como adulta previsora que era, siempre tenía de qué echar mano cuando se le presentaba un tiempo complicado. El futuro puede ser incierto y lo que hoy es no necesariamente tiene que ser mañana. Por ello, se necesita ejercer un liderazgo efectivo para minimizar el riesgo y no tener que sufrir pérdidas lamentables. Como dice el refrán, guerra avisada no mata soldado. El mercado cada día es más competitivo, y eso me hace recordar que cerca de mi casa se encontraba un establecimiento con todo cuanto se necesitaba. Además, tenían una sección de venta de aves vivas en la que el cliente podía escoger a su gusto. Un día, como de costumbre, fuimos a hacer la compra en dicho establecimiento y lo encontramos cerrado. Al preguntar la razón nos dijeron que los dueños hicieron malos negocios y no habían cumplido con los proveedores. Aquel establecimiento comercial nunca más abrió sus puertas. No supieron aprovechar el tiempo de las vacas gordas y lamentablemente se declararon en bancarrota. Los proveedores litigaron con ellos y les embargaron la propiedad. Muchos años después pasé por aquel lugar y estaba todo abandonado y lleno de malezas. Son incontables las historias de negocios exitosos que ante una crisis tienen que cerrar sus puertas por la falta de previsión ante una eventualidad. La riqueza se construye a partir de un buen plan de ahorros y un fondo de inversión es una garantía de sobrevivencia en los momentos de crisis. Con los pies en la tierra. Existen negocios que se pasan la vida ampliando, remodelando y comprando y de repente se descapitalizan. Es preciso establecer límites en las operaciones y tener en cuenta la dinámica diaria. Si se trata de un negocio de venta de mercancías, se debe tomar en cuenta el inventario, el flujo de ventas, los proveedores, el pago a los empleados y los servicios básicos. Ese dinero no debe comprometerse en ninguna otra cosa, ya que si falla en la atención de cualquiera de esos servicios, se pone en riesgo la buena marcha de la empresa. Para hacer un plan de inversión con la finalidad de expandirse, se debe partir de los ahorros o de algún tipo de financiamiento. Para ello es preciso hacer un plan buscando ayuda profesional, de manera que se puedan hacer proyecciones creíbles y que produzcan beneficios. Se debe tomar en cuenta que al incurrir en un financiamiento, al principio le puede poner más presión al negocio, debido a que se tendrá que pagar capital e intereses y esos fondos saldrán del negocio. Cuando pienso en el comienzo de los 7 años de hambre en Egipto, me llega a la memoria una gran cantidad de negocios que cerraron sus puertas por la falta de mercancía y la imposibilidad de poder competir con el negocio de José, ya que sus precios estaban por debajo del de los demás.
El líder escucha el consejo de los expertos. Es muy probable que la mayoría de los egipcios no hiciera mucho caso a los pronósticos de José sobre la escasez y se embriagaran de la abundancia de tantos años de bonanza. Muchos pensaron que todo seguiría igual que en los 7 años de prosperidad. Durante el primer año de abundancia, los campos sembrados de trigo presagiaban una gran cosecha, y así ocurrió en el siguiente año, también en el tercero y en el cuarto, hasta llegar al séptimo. Por ello pensaron que nada cambiaría. No sé si te has dado cuenta de que el cerebro humano se adapta a las repeticiones de los eventos y se crea la percepción de que nada va a cambiar. El problema llega cuando cambia el estado natural de las cosas. Por lo general, el ser humano no se adapta a ello y le resulta difícil soportarlo. Ese primer año de crisis debió ser difícil de creer. El tiempo puede ser traicionero. Recordemos que los antediluvianos tampoco creían que podría haber un cambio tan drástico en la naturaleza como el que precedía a Noé. Pero después de 120 años vino el diluvio y se lo llevó a todos. El ser humano puede soportar cualquier cosa menos dejar de comer, ya que no puede sobrevivir si pasa muchos días sin ingerir alimentos ni agua. Por ello, cuando llegó la escasez, los egipcios comenzaron a pasar por una prueba de fuego. Ahora podían ver el cumplimiento de la segunda parte de la interpretación del sueño que había tenido el faraón. Sin embargo, no habían hecho caso a las orientaciones dadas por José. El líder reconoce que no todos los tiempos son iguales. Los grandes líderes reconocen que las empresas pasan por diferentes etapas. Por ejemplo, un cambio en los hábitos de consumo de los clientes puede crear bajas considerables en las ventas. También pueden darse la escasez en la materia prima o producirse retrasos en las órdenes de producción. Todos estos eventos pueden ocurrir y generar trastornos en la dinámica organizacional, y ante estos cambios, la empresa va a sobrevivir de acuerdo con la capacidad de sus líderes de mantener un sistema financiero fuerte, capaz de soportar cualquier crisis que atente contra su sobrevivencia. La economía tiende a ser cíclica y cada cierto tiempo tenemos alguna crisis económica a nivel mundial que hace colapsar a muchas empresas, pero es una oportunidad para que otras afianzan su participación en el mercado. Sabemos que muchos líderes sacan partido de las crisis y fortalecen sus negocios, pero esto siempre va a depender de la capacidad administrativa para afrontar con éxito las situaciones adversas que se presentan. Así que recuerda la importancia de contar con reservas para los momentos de crisis, como hizo José, que tenía los almacenes llenos de trigo cuando llegó el primer año de escasez. Un buen inventario de mercancía puede mejorar de la noche a la mañana el capital de la empresa, ya que se podrá vender a mejores precios y aportar capital para continuar con el abastecimiento y evitar un colapso financiero. De igual manera, a nivel personal y familiar, un plan consistente de ahorros es una salvaguarda en tiempos de crisis. El control de gastos en tiempos de crisis. Un detalle para tomar en cuenta en los momentos de crisis tiene que ver con cuidar los niveles de consumo. Se deben hacer cambios en la forma en que gastamos el dinero, porque de seguir igual se pueden agotar las reservas y crear serias dificultades. Es importante aprender a racionalizar. Estoy completamente seguro de que José entregaba solo la porción de trigo necesaria para alimentar a la familia, con el fin de evitar que se desperdiciara la comida y muchas otras familias perdieran la posibilidad de tenerla. En la economía, cuando se presenta la escasez de algún producto en el mercado, las tiendas tratan de racionalizar para que todos puedan beneficiarse. Recuerdo una gran crisis que se vivió en mi país durante los años 90 con el azúcar. En la mayoría de los establecimientos comerciales el dulce era casi nulo, y aquellos que lo tenían apenas vendían entre 1 y 2 libras hasta que se pudiera resolver la situación. Un líder sabio está presto a comunicar a sus colaboradores sobre la situación que se está presentando, porque cuando las informaciones se comparten, los trabajadores se sienten identificados con la situación y pueden contribuir con la búsqueda de soluciones. Esto permite conocer la transparencia del líder en el desempeño de sus funciones. Es importante compartir los éxitos, pero también los fracasos. Así se tiene una responsabilidad colectiva ante la situación. Claro está que el líder tiene la mayor cuota de responsabilidad, por ello debe medir el impacto de sus decisiones.
Una crisis es la oportunidad del liderazgo para demostrar su capacidad gerencial. Por lo general, la crisis financiera genera pánico y este puede afectar la toma de decisiones. Eso suele ocurrir cuando los medios no son suficientes para afrontar la turbulencia. José era la persona que mejor estaba preparada ante la demanda de alimentos. Los dividendos iban a ser muchos, ya que era el único que estaba ofreciendo ese servicio en el mercado. Así actúan los líderes previsores, se adelantan a los tiempos malos y ahorran todo cuanto pueden para mantenerse operando y con grandes beneficios, mientras los demás están apenas sobreviviendo y otros desapareciendo del mercado. Este tipo de comportamiento también debe ser imitado de manera personal y familiar para evitar tener que depender de la voluntad de los acreedores para el sustento, ya que buscar dinero prestado cuando no se tiene la seguridad de qué fuente se va a pagar es dar un paso en falso, pero muchos tendrán que hacerlo si no han hecho la previsión necesaria. Si echamos un vistazo a las familias egipcias podemos darnos cuenta de que todos estaban en bancarrota. El relato bíblico nos dice: cuando arreció el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo pedía a gritos al faraón que le diera pan. Y el faraón les dijo a todos los egipcios: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Génesis 41:55. ¿Qué lección para nosotros hoy? Muchos viven una vida desenfrenada donde la diversión y el gasto sin control tienen la primacía, cuando debería ser lo contrario. Por ello, ante el asomo de cualquier crisis, muchos lamentablemente sucumben. Como líder que eres, toma el control y ejerce tu responsabilidad, cualquiera sea el ámbito en el que te desenvuelves. Nunca olvides que los grandes líderes han sido aquellos que han sabido enfrentar los tiempos malos con valentía, pero con un plan de acción diseñado de antemano. Si pones tus planes en las manos de Dios, tendrás la garantía del éxito aunque tengas que remar con vientos contrarios. Reflexión. La historia está llena de grandes periodos de escasez y de abundancia, pero los tiempos de crisis económica son los que más se recuerdan. Cuando era pequeño, mi abuela me hablaba sobre una gran sequía que hubo en el país, durante la cual importantes ríos disminuyeron su caudal y la producción agrícola se redujo a la más mínima expresión. En ese tiempo, algunos murieron a causa de la hambruna. El liderazgo familiar e institucional debería aprender a economizar, porque una crisis económica puede llegar en cualquier momento. Una pandemia, la caída de la producción, la caída de los mercados financieros, las malas decisiones administrativas y muchas otras causas pueden trastornar el ambiente de la noche a la mañana. Por lo tanto, siempre es buena idea contar con una provisión que nos pueda ayudar a soportar la situación mientras dura la crisis.